Hola a todos, bienvenidos una vez más a este episodio de La que puede, el podcast donde hablamos de dinero, flow financiero y muchas cosas más. Yo soy Belén Quintanar, me encuentras en redes como @belquintanar y también como @despertarsegurosmx. Y yo soy Gaby Tobar, me encuentras en redes como @decide_seguro. Y este capítulo va a ser muy especial, vamos a hablar de algo que atañe a toda la población, que es el cáncer, ¿no? Cuando te dicen tienes cáncer, se te cae el mundo y bueno, ahora es momento de enfrentarlo, ¿no? Entonces, para eso invitamos hoy al doctor Juan Manuel Tobar, oncólogo médico con alta especialidad en cáncer de mama, y a la doctora Valeria Llanes, con alta especialidad en nefrología intervencionista. ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Gaby, por la invitación. Muchas gracias, Belén, por la invitación. Un placer estar aquí con ustedes. Ellos Gracias. están en Grupo Ángeles, ahí los pueden encontrar. Nos van a ir platicando un poquito sobre lo que hacen y a lo que se enfrentan en el día a día, y también la intención es como que nos compartan desde cómo lo viven como médicos y también cómo lo ven o cómo ven a sus pacientes. Primero vamos a hablar un poco de cuáles son los cánceres más frecuentes en México. Sí, dentro de los cánceres más comunes está o de los que más escuchamos, es cáncer de mama, cáncer de próstata, colon, ¿no? También he escuchado mucho cáncer de páncreas. Entonces, hay muchos tipos de cáncer, pero cuando justo llegan a dar un diagnóstico de esa manera, es complicado, ¿no? Sí, ¿ustedes cuáles son los cánceres más frecuentes que ven, independientemente de que, bueno, ves el cáncer de mama? ¿Qué es lo que más ven en el hospital? Definitivamente es bien diferente las estadísticas en el país a las estadísticas en el mundo. Mientras en el mundo el cáncer más frecuente es cáncer de pulmón, en nuestro país es cáncer de mama, ¿no? Y pulmón se va como al séptimo, octavo cáncer más prevalente en el país, ¿no? Aquí en el país lo que más vemos es cáncer de mama y próstata, mujeres y hombres respectivamente. Vemos cáncer de colon, cáncer gástrico, tú bien lo dijiste, cáncer de páncreas no es tan frecuente, es como el noveno, décimo. Sin embargo, pues es el más letal, ¿no? O sea, prácticamente el 100% de los pacientes con cáncer de páncreas van a fallecer, independiente de que se detecte en una etapa temprana, ¿no? Es de los más letales. Es de los más letales. Okay. ¿No? Pero así si tuviera que decir, o sea, mama, próstata, colon, gástrico y también ginecológicos, cáncer de ovario, cáncer cervicuterino, ¿no? Ahí tiene mucho que ver en el país en el que estamos y la prevalencia del BPH. Son como de los cánceres más comunes que vemos día a día. Sí, pero también depende del contexto en el que estés evaluando al paciente, ya sea un paciente hospitalizado, un paciente en la consulta externa. En cuanto al área de nefrología, pues vas a ver mucho paciente con cáncer de próstata, cáncer renal y las complicaciones que puedan tener los pacientes de los diferentes tipos de cáncer que tengan derivados de ya sea del tratamiento quimioterapéutico o del mismo cáncer per se, ¿no? Que pueden causar enfermedad renal crónica, y por eso pues llegan también pacientes con los nefrólogos a evaluación de cáncer, ¿no? ¿Cómo llega un paciente con ustedes? O sea, ¿llega por dolor? ¿Llega por alguna sospecha? ¿Porque, por ejemplo, sientes algún tumorcito? Bueno, algo. ¿O cómo es que empiezan? Aquí te puedo decir que hay dos escenarios. El escenario que generalmente es el más catastrófico, que es afortunadamente la minoría de los casos, el paciente que está hospitalizado y le encuentran cáncer, ya sea el cirujano, el internista, etcétera, etcétera, y pues ya inmediatamente le hablan al oncólogo, ¿no? Y el escenario en el de tamizaje, que es en el que quisiéramos que hubiera más, ¿no? O sea, en la paciente que llegó por una mastografía con alta sospecha, se hace la biopsia y tiene cáncer de mama, ¿no? O sea, son como los dos escenarios, el catastrófico y el no tanto. La mayoría de los pacientes en onco son referidos por cirujanos oncólogos, al menos en mi caso, ¿no? El cirujano oncólogo es al que llega el paciente porque pues que busca el paciente que lo operen, ¿no? O sea, que le quiten el cáncer. Entonces ya una vez que llega con el oncólogo quirúrgico, pues ya vienen con nosotros referidos por él, ¿no? Y algo importante tal vez que podemos tocar es que al menos en oncología
es súper multidisciplinario. Es una rama de la medicina en la que si tú no te apoyas de las demás, o sea, esto no va a funcionar. ¿Por qué te lo digo eso? Como un paciente oncológico va a requerir pues de un nefrólogo siempre, ¿no? De un neumólogo en los casos de pulmón, nutriólogo es vital, el algólogo, ¿no? La terapia de pacientes que llegan con mucho dolor, el cirujano, el radiooncólogo, psicólogo, tanatólogo, etcétera, 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 etcétera. Se van sumando cada vez más especialistas. Un paciente y sobre todo pues, cuando son pacientes en etapas tempranas, generalmente pues al menos van a requerir del cirujano oncólogo, del oncólogo médico, muchas veces del radiooncólogo, más o menos el psicólogo para aceptar la noticia, nutriólogo porque también el paciente tiene que estar en buenas condiciones nutricionales para recibir los tratamientos, y el algólogo en ciertos casos, ¿no? Para el dolor. Ya cuando nos vamos al escenario avanzado, metastásico, además requerimos 1000 especialistas más, ¿no? Nefrología, neumología, medicina interna, cuidados paliativos, etcétera, etcétera. Te podría decir que un paciente en etapa temprana requiere 3 a 4 médicos, un paciente con cáncer en etapas avanzadas requiere hasta 8 a 10 médicos o personal de la salud. Y en tu experiencia, ¿cuál es la diferencia de un diagnóstico temprano y uno ya en etapa más avanzada? Es abismal, Gaby, te lo diría. Realmente, pues le cambia el pronóstico y prácticamente si es una etapa temprana, le puedes incluso salvar la vida al paciente. Puede el paciente estar libre de cáncer. Sin embargo, en etapas metastásicas, no quiere decir que no podamos hacer nada, pero el pronóstico pues cambia, ¿no? Y entonces se vuelve pacientes en tratamiento sistémico, en donde el cáncer ya no se cura, se controla, pero siempre hay algo que hacer por el paciente con cáncer. Sí, creo que ahí viene la necesidad de acudir como a tu médico para que te puedas hacer tus valoraciones, ¿no? Por ejemplo, Juan Manuel, que ya es oncólogo, pues sus pacientes llegan referidos. Y en cuanto a los de nefro, por ejemplo, tengo un paciente mayor de 60, 50 años que nunca se ha hecho ese chequeo de próstata, no tiene los exámenes necesarios como el PSA libre, PSA total, un ultrasonido ya sea renal, un ultrasonido vesicoprostático para valorar esta parte, ¿no? Inclusive en la población general. Cuando tienes tus pacientes que nunca se han hecho un ultrasonido renal, siempre le dices, no, pues hay que hacerte uno, ¿no? Es como tu foto, es como que si te estuvieras haciendo tu selfie prácticamente, ¿no? Para ver cómo están tus riñones, porque generalmente son cánceres incidentales, ¿no? Que los vas encontrando de forma incidental y que el screening o el tamizaje de estos cuando tú tienes un paciente enfrente y sabes que tiene factores de riesgos para poder padecer este tipo de enfermedad, pues tú tienes que tener en mente que aunque el paciente no vaya por eso, siempre enviarlo a un tamizaje, ¿no? Ver cómo está el paciente y ver que no vaya a tener algo maligno, porque es una diferencia abismal tratar a un paciente sano a que ya tenga un diagnóstico, ¿no? O algo sospechoso de malignidad. Algo que dice la doctora Valeria es súper importante. O sea, nosotros también, aparte de ser oncólogos, somos internistas los dos. Hay muchos pacientes que diagnosticamos por parte de medicina interna, o sea, ni siquiera que nos lleguen como de oncología. Sí. Los vemos como medicina interna, alguno cuadra, están bajando de peso, se sienten con fatiga, tienen una bola, ¿no? Un tumor. Entonces, hay veces que así es como nos llegan los pacientes, ¿no? Entonces, y justo todavía atrás, o sea, porque oncología no es una subespecialidad, medicina interna es una especialidad, todavía atrás está el médico de primer contacto, ¿no? El médico de las farmacias similares, el médico que ven pues en la farmacia del ahorro, el médico general, ¿no? Que ellos pues son los pilares en donde va a llegar el 80% de la población. Desafortunadamente, muchas veces pues tal vez hemos perdido esto de la comunicación y la medicina preventiva, ya que pues al menos 6, 7 cánceres los podemos prevenir por medio del tamizaje. Bueno, muchos, si no es que la gran mayoría, no saben qué es el tamizaje, entonces si lo pueden explicar como de manera sencilla, claro sí. Y decir como cuáles serían los estudios que recomiendan realizar como periódicamente. Claro que sí, Gaby. Mira, el tamizaje pues es al menos en medicina es una forma, son estudios sencillos, generalmente son estudios no tan costosos, realmente no son costosos,
en el cual nos ayuda a prevenir una enfermedad o diagnosticarla en una etapa temprana, ¿no? El tamizaje no lo queremos tanto para el diagnóstico en onco, casi todos son con biopsia. Lo queremos para diagnosticar o para tamizar pacientes sanos, pacientes que año con año se hagan el tamizaje y en el momento que se diagnostique con algún problema de salud, un problema oncológico, lo agarremos en una etapa temprana, ¿no? El tamizaje, pues en general, en hombres, lo que recomendamos para próstata, arriba de 40 años en adelante, el antígeno prostático de manera anual, la colonoscopía a partir de los 50 años para cáncer de colon, algo que no es tan estándar, pero luego con mis pacientes también les hago endoscopía, o sea, tanto colonoscopía por bajo, por tubo digestivo alto. ¿Por qué? Porque pues el cáncer gástrico está aumentando, ¿no? Todavía no es estándar en nuestro país, pero yo se los mando. ¿Qué otro? Cáncer de pulmón también en hombres, pacientes que han fumado entre 50 a 70 años, que han fumado muchísimo a lo largo de su vida, les mandamos tomografía de manera anual. Y pues básicamente esos. En cuanto a mujeres, ahí viene la mastografía a partir de los 40 años, la citología cervicovaginal, o sea, comúnmente el Papa Nicolau, es a partir que inician vida sexual o a partir de los 19 años, más o menos. ¿Qué más? También se les hace la colonoscopía, la panendoscopía que yo se las mando, y el cáncer de pulmón con la tomografía simple. Se llama Oye, yo Sí. conozco un par de mujeres que pasaron por el cáncer de mama sobre los 35 años, y justo como la mastografía está recomendada después de los 40, pues es como muy difícil que te lo detecten a Si tiempo. no lo hacen, a menos que llegue uno con alguna receta. Justo. Algo que dices es bien importante, o sea, se recomienda, eso ya es recomendación, pues también universal, o sea, toda mujer que tiene que autoexplorarse, ¿no? O sea, a veces no nos enseñan, pero, o sea, tenemos Es talleres. que nos da incluso. miedo. La verdad es que sí es algo. A mí es algo que me Hay que estresa. autoexplorarse, ¿no? Sí. O sea, en general se recomienda a partir de los 20 años, después de los 7 días de que tuvo la menstruación, autoexplorarse, o a partir de los 25 años, cualquier mujer que vaya al médico, incluso al médico general, y que quiera una exploración médica, se debe de realizar. Eso es lo primero, de manera clínica. Ahora, las pacientes que son más jóvenes, ¿no? Cualquier paciente que se detecte una bolita, por más pequeña que sea, si es menos de 40 años, ultrasonido. ¿Por qué? Porque el tejido mamario es más denso. Es más difícil detectarlo con la mastografía. Entonces, con el ultrasonido podemos detectar lesiones, sobre todo en mamas densas, y también a nivel de la axila, ¿no? O si una paciente tiene antecedente de cáncer de mama, que su mamá tuvo cáncer de mama, el tamizaje debe de empezar 5 años antes. Por ejemplo, si la mamá lo tuvo a los 40, la hija a los 35, ¿no? Eso ya es algo estándar. Y utilizamos el ultrasonido en mujeres jóvenes. O sea, Oye, y también que ya ha avanzado cada vez más la ciencia y ya no es nada más el aplastar como el seno, y ya hay otro tipo de estudios que se pueden hacer, porque de repente sí he encontrado muchas mujeres, es que no me lo hago porque dicen que duele, es que no me lo hago porque... sí. Y hay mucho miedo con eso. La verdad es que ya hay nuevos equipos, ¿no? O sea, ahorita ya no... o sea, hay técnicos especializados en tamizaje de cáncer de mama, ¿no? Técnicos que hacen realmente la mastografía. Ahorita hay nuevos tipos de mastografía, por ejemplo, la mastografía con tomosíntesis, pacientes que tienen el tejido denso, ven una lesión sospechosa, les hacen más cortes, ¿no? Pero eso no significa que aplasten tanto la mama. Cada vez están haciendo justo más aparatos, más novedosos para efectivamente intentar de no lastimar tanto a la paciente, ¿no? Realmente no debería de lastimar, o sea, sí debería de haber una molestia, pero no debería de lastimar al grado de que fuera incapacitante posterior al estudio. Eso es muy cierto, ¿no? Pero sí, o sea, actualmente el gold estándar es la mastografía para todas las mujeres a partir de 40 años. Antes se puede realizar el ultrasonido. Sí es importante porque cada vez, bueno, sabemos que, o al menos yo he escuchado que de repente dicen que
cuando una persona llega al doctor es porque ya el cáncer está muy avanzado. O sea, cuando ya hay dolor, cuando ya alguien se queja, cuando es porque ya el cáncer ya avanzó demasiado. Y lamentablemente no tenemos esa cultura preventiva de estar haciendo los tamizajes que comentas. Sí, eso que dices es importantísimo. Realmente eso es cierto, ¿no? Y eso nos pasa día a día. Cuando una mujer o un hombre llegan con síntomas, en más del 90% de las veces es un cáncer que ya no se puede curar, que solo se puede controlar. O sea, un cáncer etapa clínica 4, a veces la gente lo conoce, o metastásico, ¿no? Nos pasa mucho, por ejemplo, en mujeres con cáncer de ovario, dolor abdominal, insidioso, se les empieza a llenar el abdomen de agua, así lo menciona la paciente, y pues era un cáncer de ovario metastásico, ¿no? Entonces, como muchos de los cánceres presentan síntomas hasta que ya están avanzados, ¿qué es lo que nos queda? Hacer tamizaje. Es la manera en la que nosotros podemos prevenirlos en unas etapas muy tempranas, inclusive así hasta 5 milímetros, 1 centímetro que mida el cáncer. Es una gran diferencia. Es una gran diferencia entre 10, 15 centímetros. Sí. Oye, una pregunta, y ahí puedo sonar un poco superficial, pero el costo más o menos de estos estudios de tamizaje versus una biopsia, que ya es algo como para tener la certeza. Es mucho más barato. O sea, te puedo decir que yo llevé a mi mamá, yo la llevé al ABC, que el ABC es como de los hospitales, sí, no de los carros, de los caros. Ahí me formé como oncólogo. La llevé al ABC porque con la doctora que es experta en mama, le tengo mucha confianza, ¿no? Y fue mi maestra también. Entonces la llevé al tamizaje, y en el mes al menos de octubre tienen una promoción que les hacen. Mi mamá tiene la mama muy densa, entonces siempre se tienen que complementar con ultrasonido. Y me salió como 2,800, 3,000 pesos la mastografía y el ultrasonido, cuando de manera separada te sale como en casi 6,000 pesos. Okay. Y eso por el mes rosa, o sea, entonces pueden aprovechar las promociones de los meses rosa, y no solamente ahí, también en El Ángeles, en Mecasur, en la mayoría de hospitales, incluso laboratorios como el Chopo, Laboratorios Polanco, hacen promociones para que las mujeres hagan la mastografía. Entonces estoy hablando de algo mucho, lo más caro, Sí. lo más caro, 6,000 pesos que te puede costar, versus una biopsia por Trucot que paga entre 15 a 25,000 pesos. Sí. La pura biopsia, ¿no? Más la inmunohistoquímica, ¿no? Entonces todo el estudio te puede estar saliendo, la inmunohistoquímica es cuando el patólogo hace una serie de procesos para ver el tipo y subtipos, por ejemplo, de cáncer de mama. Más o menos se anda yendo entre 25 a 30,000 pesos de manera privada versus 3,000 pesos del tamizaje, ¿no? Uh-huh. ¿Sabes qué estoy pensando? Que justo como que el mexicano, bueno, no sé si sea algo como muy general, como no tenemos la cultura de la prevención, nos duele hacer esos gastos de, híjole, 3,000 pesos ¿para qué? Si no tengo nada, ¿no? Sí. Y ya justo cuando a lo mejor dices, oye, sí, me siento aquí algo raro, pero te quieres ahorrar esos 3,000 o 6,000 pesos que dices, ¿no? Que es un poco lo mismo con los seguros, que te dicen, Sí, ¿para qué ¿para quiero un qué? seguro si estoy Pero bien? no lo necesito. No me va a pasar nada. No va a pasar Sí, nada. Mira, La espero iglesia. que las señoras o los hombres que me están viendo no me odien por esto que voy a decir, o no lo tomen a mal, pero hay veces que eso cuesta un tinte de cabello y unas uñas, ¿no? Entonces, Sí. realmente creo que la salud y la prevención debería ser una prioridad, porque sale más barato incluso, o sea, una vez que lo detectas, operar una lesión pequeña, pues ya una lesión grande y todo lo que implica a posterior, ¿no? O escenarios ya, como les digo, más catastróficos, en donde pues, inclusive pues muchos de esos pacientes con cáncer todavía están en una etapa productiva laboral en sus vidas, en donde pues prácticamente hay veces que los condenas a que ya no pueden trabajar, ¿no? Entonces, sí, o sea, sí, yo creo que además de que nos falta fomentar un poquito la cultura del tamizaje, también falta pues hacer conciencia que
pues es más importante una mastografía que tal vez en ese otro tipo de prioridades, ¿no? De las personas. Yo no me he pintado el pelo porque Prioridad. estoy ahorrando. Sí. Para mí. En esta vida puedes tenerlo todo, ¿no? Pero creo que la planificación es lo que hace la diferencia, ¿no? Tú tienes que saber que por lo menos una vez al año tienes que hacer tus laboratorios. Sí o sí, o sea, no puedes decir, no, pues no tengo nada, estoy bien. O sea, siento que si te planificas una vez al año que te hagas laboratorios generales, pues en ese tiempo puedes planificar tu presupuesto para decir, no, pues esto lo tengo apartado para el médico, para irme a hacer mi chequeo y que me digan que todo está bien y vivir el resto del año completamente tranquilo, ¿no? Y claro. hacer los gastos que tú quieras, pero ya sabiendo Sí, eso que que dice lo vas a disfrutar mucho porque te queda un tiempo de vida, ¿no? Eso que dice la doctora es súper importante, pero nadie nos los enseña. O sea, yo lo he aprendido, medio aprendido, y eso pues a base de ver el día a día. Y de ver el día a día, ¿no? Y de que a veces dices, ya no me alcanzó, ¿no? Pero lo que realmente se debe hacer, y la doctora tocó un punto bien importante, es planificar anualmente, ¿no? Y yo creo que ustedes en parte es lo que hacen, ¿no? Porque pues una cosa es decir, bueno, voy con mes, voy al día, en el año tengo mi gasto de entrada, no sé, del seguro de gastos médicos mayores, del seguro del carro, no sé, Del ahorro. del seguro del ahorro, del fondo de retiro, ¿no? Porque ya ahorita no nos pensionan. Del educativo. El educativo, los que tienen Sí. hijos, la escuela, Sí. ¿no? Entonces, las inscripciones, y etcétera, etcétera. En nuestro caso, pues también las sociedades médicas, los consejos, cada 5 años, los cursos, las actualizaciones, o sea, son gastos que pues sí deberíamos de planificar. Inversiones que deberíamos de planificar desde, Creo que sí. a lo mejor desde noviembre, diciembre, para todo el año. Sí, creo que tenemos que fomentar esa cultura de inversión, más que inclusive la palabra tamizaje llega a ser algo conflictiva. Yo nunca la había escuchado hasta la vez que platiqué con Juan Manuel y que lo platicó. De hecho, aquella vez que platicamos para hablar sobre este podcast que íbamos a hacer, me comentó algo como bien importante, de que el porcentaje de personas que mueren de cáncer en México como que podría no ser tan real, o sea, el que dice las personas, mucho más alto. que es mucho más alto, pero me gustaría que lo platicaras con la audiencia. O sea, y no solo en México, en el mundo. O sea, por ejemplo, cáncer es la tercera causa de muerte a nivel mundial, estadísticamente por la OMS. Pero lo que hay diabéticos e hipertensos y pacientes con enfermedad coronaria que mueren y tienen cáncer, ¿no? Entonces, muchos pacientes de cáncer se pueden morir de infarto, se pueden morir incluso de coma diabético. No que el que tengan cáncer los exenta de otras enfermedades. Muchas veces cuando se hace el INEGI, el registro de muertes, pues dicen murió por diabetes, murió por infarto, pero tenía cáncer de mama, tenía cáncer de pulmón. Eso no lo cuentan, ¿no? O sea, cuentan que tiene la enfermedad, pero la causa ahí no es tan tangible y no está tan 100% estudiada o como lo quisiéramos nosotros, y el cáncer es una realidad. O sea, el cáncer cada vez, yo te puedo decir que en 10 años probablemente sea la primera causa de muerte. No sé si lo van a poner porque puede ser... ¿Eso podría ser como una especie de epidemia o algo así? Pues es una epidemia. Es una epidemia, si lo quieren ver así, sí, estrictamente sí, porque el cáncer sí mata a veces muchísima gente y te podría decir que muchas veces, o al menos en 6-7 cánceres más comunes, es prevenible. ¿A qué se debe que esté aumentando tanto el cáncer? Ya cada vez se escucha más. Antes era como que les daba a las personas muy mayores, fumadoras muy mayores, o no es se que ya estaba muy diagnosticaba. grande. Esa es otra, porque pacientes que ya van muy graves fallecían y la familia pues no quería una necropsia, no quería saber y tenían cáncer, ¿no? O sea, no lo sabemos, ¿no? O sea, la realidad es que cada vez vivimos más, ¿no? O sea, te estoy hablando que en los
30, 20 vivíamos 40 años. Ujú. Ahorita ya la expectativa de vida, las mujeres viven como 3 años más que nosotros, andan como en 84 años, nosotros en 80, 81 y cada vez más, ¿no? Por eso ahorren para su retiro, Ahorren. Sí, por eso. Hace 5 años, 5 o 6 años, leí que los niños que nacían, creo que a 2015, no, ya tiene más 10 años, 2015, 2016, iban a tener una expectativa de vida de 101 Sí. años, 102 años. Sí. Y eso salió en Nature, o sea, fue como un boom, así de cuánto estábamos viviendo, pues por la tecnología, las medicinas, la gente pues ya en esta onda fit se cuida más, ¿no? Come más saludable, se cuida más en ciertas maneras. Y la realidad es que el cáncer pues no, muchas veces no respeta eso, ¿no? El cáncer, ¿cuál es un factor de riesgo? Vivir más, ¿no? Sí. Entre más vivimos, más mutaciones hay a nivel del DNA y más probable es que tengamos algún tipo de cáncer, ¿no? De vivir más, la expectativa de vida es algo crucial para desarrollar cáncer, ¿no? Entre más vivimos, más cáncer. Entonces yo te podría decir que va por ahí, entre otras muchas cosas, factores genéticos, factores biológicos, factores propios de nosotros, el comer, ¿no? La obesidad también es factor de riesgo para algunos tipos de cáncer, ¿no? Como endometrio también se está viendo en mama, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues es un conjunto de muchas cosas, pero el principal te diría vivir más, vivimos más. Oye, y en su experiencia, ¿qué diferencia encuentran entre un paciente que llega con ustedes con seguro de gastos médicos mayores versus uno que llega con recursos propios? Esa pregunta, si quieres, que te la puede contestar la doctora. La doctora que no, a lo mejor no es algo, o sea, es algo en general, ¿no? Sí, en general. Pues te diré que sí hay diferencia porque la mayoría de la población no está asegurada. Entonces, en la práctica privada te puedo asegurar que casi el 60% de los pacientes que llegan no tienen un seguro médico de gasto mayor. Los pacientes que ya llegan a ti con seguros de gastos médicos mayores generalmente son trabajadores, ¿no? De empresas que tienen pólizas colectivas y muy pocos pacientes que te llegan con pólizas privadas, ¿no? Y la diferencia es entre pues el gasto inicial que tienen que hacer, ¿no? El paciente privado generalmente tiene que pagar la consulta, meter sus laboratorios, consulta de seguimiento, etcétera, ¿no? Mientras que cuando tú tienes tu seguro de gastos médicos mayores, pues generalmente todo entra por reembolso, ¿no? Ya le pides a tu médico, doctor, pues vine con usted, me puede hacer mi informe, mi factura para yo poder meter mi reclamación y poder continuar con mi seguimiento con mi seguro, ¿no? Entonces, la verdad que en la práctica son muy pocos las personas que sí te llegan con esta cultura de tener un seguro médico y que sepan, y las personas que tengan un seguro médico que sepan cómo utilizarlo, ¿no? Entonces sí es una práctica muy, muy baja el tener un seguro médico de gastos mayores. Y es bien No te voy a interesante mentir. ese fenómeno porque muchos de los que tienen seguro son pólizas, como ya lo decía la doctora, colectivas. A veces los pacientes no saben que tienen seguro de gastos médicos mayores, ni por enterados. O sea, dice, bueno, yo trabajaba, no sé, cargando cajas en Amazon, tengo una experiencia de un paciente y tenía GNP, ¿no? O sea, tenía un buen seguro, pero no sabía que lo tenía. Y del otro lado, los pacientes que a veces acuden a la consulta de manera privada, son pacientes a veces con más poder adquisitivo, pero no tienen seguro de gastos médicos mayores. Entonces, aquí es un fenómeno muy extraño, ¿no? Porque las pólizas que más hay son las colectivas. Sin embargo, las pólizas personales de estos pacientes que a veces nos llegan a la consulta privada, que tienen, pues, la forma de pagar su seguro, pues no lo tienen, ¿no? Entonces, al menos yo, en mi consulta privada, todo paciente que me llega, que veo sobre todo que es joven, ¿no? O sea, que puede tener, o sea, porque el paciente que ya es diabético, hipertenso y que ya eso ya no lo puede declarar o no es tan fácil, ¿no? Ya está con insulina o tiene falla renal, pero el paciente que me llega de 30 a 35 años, le digo, oye, ¿sabes qué? Te recomiendo sacar un seguro, ¿no? Y no es que yo los promocione, sino es que es con lo que nosotros trabajamos en la medicina privada. ¿Creen ustedes que hay un gran abismo entre todas aquellas personas que sí tienen un seguro
y tienen continuidad en su tratamiento y aquellos que no, o sea, los que no tienen algún seguro lo lleguen a suspender? No lo sé, creo que depende de cada paciente. Creo que esto sí no lo podrías atribuir a que tenga o no seguro, porque tienes que ver la constancia del paciente, el apego al tratamiento que tenga el paciente. Generalmente varía mucho de la persona, ¿no? Porque hay pacientes que ya han referido a ti y quien, por ejemplo, va la esposa y van esposos, ¿no? Y quien se preocupa por el paciente es la esposa y no el esposo. O estos tipos de escenario, pero de verdad que varía mucho, pero dependiendo del tipo de paciente que tengas enfrente, ¿no? Si es un paciente educado, que de verdad quiere cuidarse, que quiere pegarse al tratamiento, pues generalmente, aunque no tenga el dinero, lo hace. Y luego es bien frustrante, porque hay pacientes que pagaron su seguro años, ¿no? Y de repente pues se vuelve impagable. Esa es la realidad, ¿no? O sea, también ahí, igual no me odien, pero para las aseguradoras deberían de pues hacer como ajustes para las personas más grandes, ¿no? Entre más viejos nos hacemos, laboralmente empezamos a ser menos productivos. Sí. Y esa gente gana menos, ¿no? O sea, cuando estás o ya no. O ya no. Cuando estás en tu apogeo, cuando más ganas, muchas veces no lo necesitas, ¿no? Y ya cuando lo necesitas, pues ya estás grande, ya no lo puedes pagar. Me ha pasado en el último mes como con 3 pacientes, ¿no? Tenía mi seguro de gastos médicos mayores, uno tenía MetLife, el otro GNP, y tienen cáncer. Y lo dejaron de pagar este año, o el año pasado. Y dices, es que doctor, eran 150,000 pesos, ya no podía pagar eso. ¿Pero cuánto cuesta una quimioterapia? Carísimo, más de eso. Pero es gente que a lo mejor ya no trabaja o ya no está ya no tiene la capacidad monetaria para poder alcanzar un seguro. Claro. Nada más que ahora tiene que encontrar la capacidad monetaria para tener que pagar el tratamiento. Exacto, ahí es donde uno pondera y me dice, doctor, es que yo de verdad que ahorraba para mi seguro, pero ya se volvió impagable. O sea, yo empecé pagando, no sé, 30,000 pesos y ahora pago 150. Entonces, ahí es donde yo fomentaría que dijeran, bueno, ¿cómo se podría, a estas personas que pagaron años su seguro, y son leales, cómo podrían ayudarles ahí también? Es que sí hay opciones, ¿no? Digo, no lo sé, esa es una pregunta para ustedes. Sí, la realidad es que sí hay opciones, digo, baratos nunca, pero a lo mejor que ronden sobre los 100,000 pesos hoy en día, sí es posible. Que sigue siendo una cantidad grande, sí lo es, pero ahí es cuando yo pienso justo en enfermedades como el cáncer, que dices, de una paciente oncológica con la que estuve acompañando un tiempo, sus quimioterapias costaban 100,000 pesos, aprox, que era de cáncer de páncreas, que por ahí he escuchado que las de mama cuesta 300,000. No lo sé. Depende, o sea, depende mucho del tipo, o sea, si es quimioterapia sola, sí puede andar 50, 70 cada 3 semanas, incluso hasta más barato, pero si es con inmunoterapia, que ya, digamos, lo nuevo, lo que más ayuda, sí se van hasta 250, 300, 400 pues cada 3 semanas, sobre todo en escenarios avanzados. Entonces sí, la realidad es que sí es impagable para la población general. Sí, es como súper costosa. Y una vez me contactó una persona, porque GNP tiene algo de seguridad en vida, ¿no? Un plan de seguridad en vida. Entonces me dijo, oye, yo quiero eso. Pero en realidad, lo que ella quería era así como pagar ahorita para eventualmente que eso cubriera su seguro de gastos médicos mayores. Y dije, bueno, eso como tal no existe, pero lo que es... increíble. Pero espérate, le dije, a ver, lo que vamos a hacer es un plan de ahorro. O sea, el plan de GNP es hacer un plan de ahorro hoy, juntar X cantidad de dinero para que ahora sí, a tus 65, 70 años, ese dinero que ya ahorraste sea exclusivamente para pagar tu seguro de gastos médicos. Y dijo, no, eso no quiero. Yo lo que quería era pagar ahorita mi seguro. Y por adelantado. Si se pudiera. Y dije, pues no, eso no pero existe. Es prácticamente lo mismo. Nosotros estábamos ofreciendo hacer un fondo de ahorro donde iba a crecer su dinero exponencial por el porcentaje. Y pues ella al final ya tener algo guardado para poder pagar su seguro médico más adelante.
Pues sí, pero justo, la gente como que, digo, Le explota la cabeza, ¿no? sí, dicen, no, Sí, eso no no. quiero. Sí. Y dices, bueno, pues es que está bien, haz de cuenta, pagas tu seguro, voy a inventar 30,000 pesos de seguro de gastos médicos y otros 30,000 de ahorro, que eventualmente esos 30,000, como van a crecer con el tiempo, te van a ayudar para pagarlo cuando tengas 65. Y deduces impuestos. Y deduces Además. impuestos. Porque así lo tengo yo. Así, así Sí. lo tengo yo. Matas Por el varios seguro médico pájaros de y un tiro. por el de ahorro. Sí. Sí, Sí, porque no te, o sea, sí es deducible de impuestos. Sí. Digo, tiene un tope, pero pues es bastante, te ayuda bastante. sí ayuda Sí. mucho. Esa era como una de las preguntas que teníamos sobre las diferencias entre con y sin gastos médicos, porque bueno, claro que las personas tienen dos opciones, ¿no? O definitivamente voy al particular, me atiendo ahí, teniendo gastos médicos, o no, en caso de que no, pues de ahí tienen la otra opción de entonces pues me voy a tener que ir a atender en alguna otra Sí. institución médica, ¿no? Ahora, hablando de las otras instituciones, bueno, que ya es, bueno, varias, IMSS, ISSSTE, ¿cuál es? Es Nutrición, bueno, sí. varias instituciones, digamos... IMSS Bienestar. IMSS Bienestar, gubernamentales, ahí, ¿cómo o qué información es la que tienen ustedes de cuántas personas son las que se llegan a atender en estas instituciones y cuántas en privado? ¿Tienen como alguna información? Pues la gran mayoría va a institución, ¿no? Porque a menos que tengan seguro, son pocos los pacientes, al menos que yo tengo, en cáncer, que pagan Sí. sin un seguro. Y, Oye, pero pues, ¿qué millonario puede pagar? No, y ya, yo creo ya que solo aceptan, el Grupo Carso, ya aceptan hipotecas, ¿no? ya aceptan, sí, yo creo que solamente Sí. gente con mucho dinero, ¿no? O sea, Sí. te podría decir que gente millonaria, ¿no? O sea, alguien ni siquiera clase alta, tiene que ser clase súper alta. Súper alta, sí. Ultra alta, ¿no? O ya, o sea, la gente que sí tiene para pagar, pues mes con mes, entre 100 a 300,000 pesos, ¿no? Si bien les va, si bien les entre va, más 100. otras cosas. Lo que yo te podría decir es que más o menos el 90% se va a estar tratando en una institución Pública. no, más o menos. ¿Y ustedes Eh, tienen colegas que trabajan en Sí. instituciones El públicas? problema de las instituciones públicas es de que, pues desafortunadamente, cada vez somos más mexicanos. Cada vez hay menos presupuesto y cada vez hay menos presupuesto en salud. Entonces, a veces los tratamientos más novedosos es muy improbable que los tengan. Incluso los tratamientos estándares a veces se retrasan, o no hay medicamento, o incluso desde para hacer que los manden a oncología pasan de 3 a 6 meses. Entonces yo en lo personal pues tengo muchos pacientes que me van a ver como de seguimiento, ¿no? Como de seguimiento y se tratan en una institución pública. Y si me dicen, doctor, es que pues no hay, pero pues Sí. es frustrante porque yo no puedo hacer nada, porque no puedes hacer, no le hacer puedo, que no le- aceleren. no le los puedo procesos. ayudar al paciente, Ujú. pero como no tiene un seguro de gastos médicos tampoco puedo apoyarlo en ese aspecto, ¿no? Si tuviera seguro, meto el informe y pues el seguro autoriza y empiezan a pagar el tratamiento. Entonces sí es bastante frustrante, la verdad, es esos pacientes que qué más quisieras ayudarles, pero pues no puedes. Lo que a veces les hago el diagnóstico, eso de manera privada, y a veces sí, como ya las instituciones públicas, por tanta sobrepoblación que hay en el país, te aceptan los estudios privados. Ujú. Eso es lo que a veces hago, ¿no? Les hago el diagnóstico por fuera, ya con el diagnóstico, pues ya en un mes más o menos, 1 a 3 meses, pero a veces ni aún así es suficiente, ni aún así lo retraso. Y antes Ujú. ya permiten diagnósticos por fuera, porque antes no dejaban. No, antes no, eso tendrá, yo creo que 3 años. Eso está increíble. Y eso porque ya eso está- estamos, o sea, por la cantidad de pacientes que hay, o sea, no tenemos ni la cantidad de instituciones ni la cantidad de médicos suficientes en medicina pública para atender a tanta población. Sí, de alta especialidad, ¿no? Sí, justo, sí. No, Sí. no la hay. Te podría decir que incluso de oncólogos, ¿no? Oncólogos, vemos oncólogos certificados
8,000 y ya me estoy yendo muy arriba. Fíjate. Ujú. O sea, más o menos muy. Y o sea, hay una estadística que creo que hay un oncólogo por cada 100, 200 pacientes, no la tengo en este momento a la mano, de cáncer, ¿no? O sea, no de pacientes de cáncer. Entonces no hay los suficientes oncólogos para toda la población. Ahora imagínate, eso lo transporta a una institución pública, pues no hay manera. Sí. Eso sí me tocó vivirlo directamente. Mi mamá tuvo cáncer y le comentaba a Gaby que en alguna ocasión la acompañé a su sesión, ¿no? Ahí en La Raza tenía su cita. Había solamente, creo que 2 oncólogos y había formados alrededor de 100 pacientes esperando. Pasamos hasta la 1 de la tarde cuando la cita según era a las 8. Y justo cuando ya entramos y le dijeron que no había oncólogos, que por eso estaban esperando tanto y aparte los pocos que había ahí estaban en huelga. Entonces, sí, muy, muy, muy difícil. Entonces, sí. Y cada año pocos, hay más oncólogos médicos, o sea, cada año más gente sale, o sea, te puedo decir que hay como unos 60 oncólogos médicos anualmente que egresan, 60, 80, en muchas sedes de la República, no solo en la Ciudad de México, pero no hay plazas. Entonces, o sea, dicen, bueno, ya sales, es oncólogo, pero pues no hay plazas. ¿Quién te contrata? Entonces, ¿qué pasa? Pues medicina privada. Claro. ¿No? O sea, No, y es lo que estábamos viendo, que este año, bueno, al menos de las que nos enteramos nosotras, fue que hubo como 2 marchas de bata blanca, que tenía que ver justo como con las malas condiciones que tenían las instituciones de salud pública, de que no hay medicamentos, de que no hay quirófano, o sea, de que realmente no tienen ni los insumos para atender a los pacientes, ni los lugares como adecuados, y pues tampoco tienen esa capacidad. Seguramente tampoco tienen un salario digno para una alta especialidad, pues, ¿no? Ahí un poco pensando en todo lo que le invierten ustedes en eso. No, la realidad es que no, o sea, la verdad me incluyo todos los colegas que están ahí, la mayoría de las veces es por amor a la medicina, ¿no? No tanto por la paga, y aún así no se dan abasto, ¿no? Entonces la verdad es que yo sí defiendo a los médicos porque no es culpa de los médicos, es culpa pues ya del sistema en el que vivimos de salud, ¿no? O sea, muchos médicos que más quisieran darles 1 hora de su tiempo al paciente cuando tienen 5 a 10 minutos, porque si no, no ven al otro, ¿no? Y tienes 40 pacientes afuera, ¿no? Esperándote. Sí. Entonces, te lo digo porque yo, o sea, no sé. ¿Tú cuánto te tardas en una cita oncológica? Me puedo tardar hasta 2 horas, sobre todo la de primera vez, ¿no? Porque, pues, como ustedes lo dicen, es un tema sensible. Los pacientes tienen todas las preguntas, muchas veces, a veces vienen hasta con 10 familiares, ¿no? La abuelita, ¿no? Que tiene cáncer de mama y pues te tardas, o sea, yo me he tardado hasta 2 horas y media en una consulta la de primera vez. Yo siempre le digo a la secretaria, oye, 1 hora y media, ¿no? Entonces no me tardo menos de 1 hora y media en la primera consulta. Las subsecuentes ya más o menos tardas entre 40 a 60 minutos, pero pues prácticamente la hora. Pero no 10 ni 15. No, es imposible. O sea, es que sí. Ya no terminas ni de saludar al paciente cuando ya no tienes que estar. Pero yo reitero, o sea, por mis consulta. colegas médicos que están en institución pública, no es su culpa. O sea, tienes 40 pacientes afuera y si no lo haces rápido, porque yo también lo viví, no puedes ver a la mayoría. O sea, uno como médico prefiere ver a todos los pacientes y darles la mejor atención que se pueda a dejar pacientes para otro día o sea, no hay forma. No, y además entendiendo que también los médicos son humanos, entonces está complicadísimo que llega uno, ve su expediente, medio lo ves, medio le dices, y claro, o sea, yo lo veía desde esa parte y decía, es que somos, bueno, en ese momento dije, es que son muchísimos, y claro que sacábamos ahí las preguntas, lo más que ya todo listo, como para preguntarle, y aún así hay cosas que siempre se escapan, hay cosas que yo apenas, creo que ya no te dije, pero me vine enterando hace como 15 días que me puse a leer su expediente, que una doctora hace 1 año ya le había puesto ahí, dije que una doctora, después de que le hicieron un estudio de mamá, hace 1 año le puso ahí en el expediente
específicamente, bueno, en su examen de laboratorio, que tenía nódulos en los pulmones, que ya tenía también, o sea, vaya que el cáncer ya se había expandido. Ella venía de un cáncer cervicouterino. Ella, que era endometrio. No era tal, no sé exactamente si es Sí, mismo también es... el cervicouterino, no sé si sea lo mismo que el No, cáncer de... son diferentes. Ok, bueno, entonces era cáncer de endometrio y justo fue avanzando y ya desde hace un año ya veíamos, bueno, ya aparecía ahí que decía todo eso del pulmón, de óseo, muchas cosas que nunca nos enteramos y que ya hasta hace un mes que fue cuando falleció, que empecé yo a leer todo el expediente, y así de, nadie nos había dicho. Y luego Nadie. también como pues renuncian los teníamos médicos, idea. cambian de diferente Claro. médico, no hay No hay continuidad. no hay continuidad. No hay Y nada eso de que dices, continuidad. o sea, sí es bien importante, pero insisto, o sea, yo sí hasta la muerte voy a defender a mis colegas porque yo estuve ahí, o sea, es imposible darles el seguimiento adecuado a tantos pacientes. Sí. Y como tú dices, o sea, somos humanos, ¿no? Nos Sí. cansamos, también entramos en burnout, también hay veces que no queremos ir a trabajar. Precisamente salió en Facebook y en Instagram un médico, un oncólogo, Ajá, no. que no recuerdo de qué parte de la República, no era de la ciudad, pero que le estaban reclamando y lo estaban amenazando y hasta linchando porque se fue de vacaciones, porque no había oncólogos que lo sustituyera en lo que se iba de En el vacaciones. IMSS o algo así. En el IMSS, entonces, y le tiraron humo, y yo así de, o sea, tiene derecho de descansar, ¿no? O sea, o sea, también, o sea, creo que sí, con él fueron muy rígidos, porque, pues, dice, como lo que comenta, digo, no he leído al 100% la noticia, pero él lleva un año sin vacaciones, y sus vacaciones no hay nada que lo cubra, no hay oncólogo, y se arma una revolución, ¿no? Ahí en redes sociales por un médico que tenía Claro. derecho a descansar, Ujú. ¿no? Entonces a veces sí hay que ser como bien cuidadosos en la manera en que se maneja esa información con todo esto de las redes sociales, porque pues salió perjudicado un colega, ¿no? Cuando pues lo único que hizo fue exigió sus vacaciones. Su derecho. ¿no? Ujú. Y bueno, algo como que también yo he escuchado de pacientes, es como que al médico no le interesa tanto, así como de, no, pues voy a inventar, ¿no? Un diagnóstico. Me encontraron un tumor en el pecho y pues así como que yo estoy súper preocupada y al doctor pues como te dicen, vete a hacer estos estudios como muy tranquilo. Y un colega que también es médico, dice, es que llega un momento en que los médicos como que te disocias, ves tantos casos tan complicados que no te puedes como casar con uno y preocuparte porque llegas a tu casa lleno de problemas y de tragedias que te vas a deprimir como médico de que la abuelita tiene cáncer de estómago y también el bebé que nació con leucemia o lo que sea, entonces no te puedes llevar esos problemas a tu casa. Es que no puedes esperar una atención de 100% a diferencia que cuando tú vas a una institución, a diferencia que cuando tú vas a un médico privado, ¿no? O sea, como lo que ya hemos estado comentando, no es lo mismo una atención de 15 minutos a una atención de 1 hora, hora y media, ¿no? Que puedes tú sentarte con el paciente, hablar, preguntarle cómo se siente, qué expectativas tiene de su enfermedad, explicarle, preguntarle, ¿entiende? ¿Sabemos dónde vamos? ¿Qué quiere usted de su tratamiento? ¿Qué quiere usted de mí? Que eso lo puedes hacer tranquilamente en tu escritorio en una consulta privada, ¿no? Pero no puedes esperar eso mismo de la situación que hemos estado comentando aquí, ¿no? Que como tú dices, una fila de casi 100 pacientes para 2 oncólogos, eso es inhumano. Sí. O sea, ¿te imaginas que ya al 5º paciente que tú estás viendo al día, ya la capacidad mental que tú tienes va disminuyendo por el cansancio, por la necesidad de razonar, de revisar, de poder dar un tratamiento adecuado a cada paciente? Ya de verdad que al final del día, imposible, o sea, a los 20 pacientes ya olvídate que sí, y luego después de eso vete a operar. Y también pasa en medicina privada, no solo en medicina pública.
Hay que le mando saludos al doctor Yeshua, tú es de los médicos en la es infectólogo, de los más taquillos que conozco. Él veía 20 consultas al día y él me dijo, ¿sabes qué? Yo ahorita no me agendo más de 12 porque no puedo, ¿no? O sea, no puedo darle la misma atención que si a 20, que si les doy a 12, 14, ahí es como, uno sabe su tope, ¿no? Los oncólogos más o menos de 8 a 10, a veces 8, ¿no? Porque es una consulta desgastante. Entonces, uno se pone también su límite, ¿no? Digo, lo bueno de la medicina privada es que lo puedes poner. En la medicina pública es muy difícil poner ese límite. Entonces, uno va sabiendo de acuerdo a la especialidad, pero un promedio de 10 consultas al día, más de eso, es imposible. Si después de la cuarta estás cansado y dices, bueno, ¿por qué no dejé un espacio de 1 hora, ¿no? Para recuperar. Porque no es lo mismo tener que para darle comer malas noticias a un paciente que darle un seguimiento, ¿no? O sea, no vas a comparar la atención en la clínica privada cuando tienes un subespecialista con alta especialidad y luego atrás de él viene la psicóloga, viene el paliativista que sabe cómo manejar este tipo de noticias y que trabajan en conjunto, ¿no? Porque una sola persona, si bien es la cabeza, pues tiene que delegar todas las funciones, ¿no? Porque no es lo mismo nosotros como operativos, el sentimiento que tenemos a dar una mala noticia a comparación paliativista, ¿no? Que te pueda acompañar en el proceso de asimilar esa mala noticia. Y tú vas a una consulta en salubridad, obviamente que tienes al interno, al residente y al médico que están desesperados porque tienen una fila de pacientes. Y es frustrante, o sea, yo que también hice medicina pública y la especialidad también, ¿no? O sea, me formé ahí como en público, privado y luego otra vez público. Cuando tienes unas noticias, o sea, no poder dedicarle más tiempo también te frustra porque pues tú sabes que la paciente está vulnerable, pero sabes que hay más pacientes que se necesitan, ¿no? Entonces es bien difícil, o sea, es bien difícil como cortarle el sentimiento a la paciente y lo que tú más quisieras es estar ahí para ella, ¿no? Uh-huh. Entonces digo, muy en lo personal, para las malas noticias en la institución pública también, pues siempre es, como dice la doctora Valeria, ¿no? O sea, acompañarte del psicólogo, del tanatólogo, del especialista para dar una mala noticia, Sí, ¿no? eso es muy importante, ¿no? El costo emocional para el paciente y la familia. Uh-huh. Entonces, digo, en la institución eso debería hacerse, ¿no? O sea, debería ser en conjunto las pacientes que les vas a dar malas noticias o en cuanto salga, pues está ahí la psicóloga, ¿no? Que no se hace, digo, es una propuesta, pero creo que eso nos ayudaría mucho. Y a veces inclusive envías al menos preparado a dar las malas noticias, ¿no? Como al residente del primer año, sí. Como te toca y ya te Oye, vas. sí. Entonces, imagina cómo pueden manejar ellos esa información sobre un especialista que ya tenga. Sí, pero no es culpa de ninguno, o sea, es una cadena que se tiene que seguir para poder sobrevivir y poderle dar una buena atención, ni buena, sino que atención a los pacientes. La verdad que la gente que trabaja en gobierno sí son de héroes, la verdad. Y es súper interesante lo que dice, o sea, porque yo lo pongo a pensar, si yo como quise una especialidad, una subespecialidad y hasta una alta especialidad y todo encaminado a tener un poco de más sensibilidad o lo que intento día a día desarrollar, sí. No imagino un R1 diciéndole a alguien tienes cáncer. ¿No? O sea, hay herramientas. Les cuento una historia de una amiga que hace previas. 2 meses falleció un familiar de mi amiga, pero dice que estaban en el IMSS y que llega el residente o una residente y pues él estaba con oxígeno y todo, dice, ya estaba agonizando y que la residente dice, ¿me puedes firmar aquí para donde me pide que no reanimemos al paciente? Entonces mi amiga se quedó súper molesta porque dice, está vivo, o sea, prácticamente te está escuchando y el paciente la volteó a ver y así se rió como de, no te preocupes, ¿no? Porque ya sabían que... Y tampoco te diría ahí, yo tampoco castigaría al residente porque no es su culpa, nadie le enseñó. No sabe, o sea, uno aprende a lo largo de, yo hice 8 años de residencia, ¿no? O sea, uno va aprendiendo.
y va viendo qué decir, qué no decir, cómo decirlo, cuándo decirlo, dónde decirlo, pero le pusiste, o sea, ese caso que me dices es el caso más difícil. Es un paciente que a lo mejor no se lo conocía con cáncer, llegó a urgencia súper grave, la ve el residente de primer año, y lo que tienen que hacer, o sea, el residente en su cabeza pensó por el paciente, tal vez no lo hizo tan bien por falta de experiencia, pero pensó por el paciente porque dice, oye, ese paciente está súper mal, no le va a beneficiar a reanimación, intubarse, etcétera, etcétera. Habló en voz alta. ¿Cómo le hago? No, o sea, ¿no? lo que dijo es, o sea, lo que ese paciente en ese momento tal vez requería son cuidados paliativos, ¿no? Ujú. Entonces, pero pues lo dejaron así como, órale, dile, y él en su cabeza pues hizo lo más humano de decir, pues si a este paciente le prolongamos, lo intubamos, lo invadimos, ¿no? Va a estar sufriendo. Pero nadie le enseñó cómo decir esas palabras. O sea, lo indicado es, sacas al familiar, le cuentas súper rápido, porque el paciente, si no lo intubas, va a fallecer, ¿no? Entonces le dices todo lo más humanamente posible, llegan a un consenso y se lo explican previo, ¿no? Y si el paciente está consciente, tiene derecho de decidir sobre su vida, ¿no? Porque eso es un derecho, ¿no? El libre albedrío es un derecho, ¿no? O sea, decidir sobre nuestra salud y la vida es un derecho humano, ¿no? De hecho es de los... La autonomía es un derecho universal. Entonces, la situación yo lo hubiera manejado diferente después de 9 años, ¿no? Pero un error, no, lo que pensó fue no le va a beneficiar, lo quiso hacer con el paciente, no fueron las palabras. Pero al final de cuentas, ahí es donde pues falta alguien que tal vez que lo debería de haber guiado o tener aún escrito, ¿no? Digo, pero a veces, desgraciadamente, por el sistema de salud en el que estamos, no es suficiente, ¿no? Hacerlo de esa manera. O no se puede. O ustedes mismas deberían de hacer ese ejercicio, ¿no? O sea, si fueses tú y tú tuvieras que dar esa noticia y estuvieras en el contexto del residente o del médico que está ahí, ¿cómo lo harías? Sí, qué ¿Qué difícil. dirías? Sí, La verdad es que sí. Es tu primer día en la residencia, estás en medicina ¿Qué interna, haces? te toca de guardia, te toca solo, porque pues no hay nadie más. No, yo te sí, aviento claro. a ti por delante. Te tú toca de dile. guardia y tienes un paciente Ya me voy. un paciente que llegó, que no se conocía con diagnóstico y tiene un montón de le hacen tomografía porque es actual y tiene metástasis, aunque no, o sea, y tiene 85 años. ¿No? Así yo también digo, ¿qué haces? Sí. O sea, yo ya sé qué hacer, la doctora ya sabe qué hacer, pero después de... Y eso lo intentamos, no te puedo decir que lo voy a hacer al 100%, porque cada día, y cada paciente y cada noticia que das aprendes. Claro. Pero, ¿qué haces? Vas saliendo de medicina, eres todavía es prácticamente... ¿Qué haces? ¿Cómo le dices? Yo te puedo decir que probablemente hace 8 años hubiera hecho lo mismo. Sí. No lo sé, no lo sé. Yo siempre he intentado ser muy humano, pero no lo sé. Pero no te puedo decir que a lo mejor la residente entró en pánico o dijo no sé qué hacer y se le hizo lo más rápido y lo mejor para el paciente. Sí. Entonces ahí es cuando dices, bueno, o sea, ahí sí yo te digo, yo no la puedo juzgar porque probablemente nosotros hace años hubiéramos tomado una decisión muy parecida. ¿Qué haría alguien que no es médico? Ujú. ¿Qué harías tú si fueras el familiar responsable? Sí. ¿No? Yo siempre pongo así, ¿qué harían ustedes si tú fueras el familiar de ese paciente y tú tuvieras que tomar la decisión porque el paciente ya está inconsciente porque le falta el oxígeno, o sea, Claro. ya no puede tomar la decisión? ¿Qué haces? ¿Lo intubas? ¿Le das reanimación o no? Sí. O sea, ¿qué le dices el médico? Te dice, oye, ¿sabes qué? Pues lo invadimos, no lo invadimos, tienes que firmar un documento que se llama voluntad anticipada. Si no quieres hacer nada o quieres que le hagamos todo. Pero Ajá. también Yo hay sí que sé qué irnos de decir. caso. Sí, o sea, digo, estoy poniendo el caso más Sí, claro, catastrófico y claro. extremo, Claro. porque muchas veces, como dices, o sea, muchas veces, y todos, ¿no? Creo que todos los seres humanos tendemos a juzgar, Sí, claro. pero ¿qué pasa si tú estás ahí, no? Sí, es al revés. Si es al revés. Pues digo, Yo te la pongo creo al que revés, debe ser súper duro. ¿no? Creo, no lo sé, esperemos que sí, que como justo, creo que también el derecho a la salud es universal y a una vida digna, pero pues, aunque fuera mi mamá, mi pareja, yo diría, no, ya, no, o sea, y porque lo vi con
tengo familiares, o sea, mi tío, digo que no era cáncer ni nada, pero estuvo en cama años. Ujú. Y, por ejemplo, él le salían llagas de que no se podía mover, ¿no? O sea, Sí, pues sí, estas, sí. ¿cómo se dice? Úlceras. Úlceras por presión. Úlceras por presión, ya tenía. Y la verdad es que fueron, sus últimos años para mí fueron horribles, que no le veía mucho sentido que estuviera viviendo. Pero bueno, ese es mi Imagínate punto de vista, que todo- seguro todo eso muchos que te estás tacharán pensando y de- que pasó por tu mente en muchos años. Un Ese médico. residente R1 Sí. lo tiene que pensar en 5 minutos. Sí. Así, sin saber, ahora Sí, lo sí. tiene que Pero pensar. también te tienes que ir. Y no a- puedes juzgar, o sea, porque, por Sí, ejemplo, sí. está, digo, tal vez lo más humano dice, bueno, pues que no se le haga nada, ¿no? Pero también está la parte del que el familiar quiere que le hagas todo. Sí, Y es eso un derecho, también lo he vivido. ¿no? O sea, nosotros no estamos para juzgar, estamos para ayudar. Eso es lo primero. Si el familiar quiere, tú le explicas, ¿no? Le dices a lo mejor, si el familiar lo quiere, es su derecho, porque es su familiar, o el mismo paciente, o sea, tú tienes que ayudarlo, ¿no? Porque él está en todo su derecho de decir, Doc, ¿sabes qué? Yo quiero luchar aunque tenga un 0.001% de probabilidad, intúbame. Pues lo haces, ¿no? Porque es la autonomía que él te está, y tú estás ahí para apoyarlo, ¿no? Entonces, son las dos. Pero también Claro, la tenemos moneda. que recordar que estar cansado, estar saturado de trabajo tampoco no te da el derecho de tratar mal a tu paciente, ¿no? Ah, no, claro, Eso es cierto. Porque Claro. hay casos que eso sí tú dices como, ¿cómo lo defiendo? ¿No? O sea, está imposible. Sí. Entonces hay casos donde tú también tienes que saber que no te puedes escudar con que no tenía mucho trabajo, etcétera, etcétera, sino que tienes que tomar de tu tiempo y decir, ¿sabe qué? Entiendo su dolor, entiendo tenemos esta situación y voy a tratar de hacer lo mejor que pueda con usted y con su paciente, ¿no? Esa comunicación médico-paciente que debes de tener para que el paciente se sienta escuchado, entendido, aunque sea en esos 15 minutos, pues poderlo atender de la mejor forma que se debe, ¿no? O inclusive en estos casos tan catastróficos, tener un poquito de sensibilidad hacia de lo que vas a decir o cómo lo vas a hacer, ¿no? Entonces creo que ahí también no nos podemos excusar ningún médico, ningún momento Sí, no de es excusa, o sea, por más cansado sí que debemos estemos, de tener esa siempre sensibilidad, tienes que intentar hacerlo mejor, respetuosamente y con mucho temple. Yo diría, sí hay casos también de este lado que son indefendibles, Sí. que le gritan o muchas situaciones, ¿no? Que por cansancio, por burnout o lo que sea, pero, o sea, también una parte de ser médico es tener ese temple por más cansado que estés. Yo sé que a veces es casi imposible, pero sí mantener ese respeto, lo que dice la doctora, hacia el paciente y no ser grosero, ¿no? Porque sí sé de casos que son indefendibles, pero pues lo que es cierto, el 99.99% de los médicos nunca va a intentar hacerle un mal al paciente, Sí. ¿no? Eso es cierto. Aunque sean a veces groseros o no tengan los mejores modos, siempre intentan ayudar, ¿no? O sea, ningún médico es como, ay, te voy a fregar, voy a prescribir, no. O sea, eso sí, no. Y sí se dan casos, sí ha habido casos, o sea, incluso hasta hay en internet y el médico de Michael Jackson, etcétera, etcétera. Pero son casos muy selectos. ¿Qué hizo el médico de Michael Jackson? No, pues ahorita fue a juicio, o sea, inclusive estuvo en la cárcel porque luego de las investigaciones pues se dieron cuenta de que prescribió un medicamento sedante en dosis supraterapéuticas para pues prácticamente sin supervisión y pues el resultado fue la muerte de Michael Jackson. No, pues está Entonces cañón. Sí. ahí vienen los principios de autonomía, no maleficencia, Sí. beneficencia para el paciente, ¿no? O sea, no hacer daño, que el paciente tenga su autonomía de decidir y pues hacerlo todo de la mejor manera, prácticamente. Oigan, otra cosa que a mí me gustaría comentar es el costo del cáncer, tanto emocional como de tiempo. O sea, la familia, digo, cuando a alguien se le diagnostica cáncer, debe ser horrible para el paciente, pero para la familia también. Y entonces, por ahí, el tener un acompañamiento psicológico, no solo del paciente, sino también de los familiares, me parecería que es importante. Y también hablar
pues sí, cómo el paciente puede sobrellevar, o la diferencia de un paciente con atención psicológica y uno sin atención psicológica, si esto cambia un poco el resultado de los tratamientos. Te puedo decir que es abismal, ¿no? Pacientes muy fuertes que aceptan bien la noticia desde un inicio. Hay pacientes que entran así en shock, ¿no? O sea, el paciente no lo realiza. Familiares también, ¿no? O sea, tengo un caso que el papá tiene cáncer terminal y el paciente está súper fuerte, pero el hijo está en shock. No, como que no asimila, ¿no? Entonces muchas veces esto sí puede mermar todo, sobre todo el tratamiento, seguimiento, etcétera, etcétera. Y ahí es donde pues, nosotros nos apoyamos de tanatología o de una psicóloga que sepa llevar estos procesos. Y sí nos cambia, o sea, hay pacientes que están pues por todo la carga emocional renuentes, en negación, no quieren escucharnos, mandas al experto, porque pues nosotros lo intentamos decir de la mejor manera, pero no somos expertos en la parte psicológica. Y sí, generalmente, te puedo decir, el 95% de las veces hay un switch del paciente, porque lo ayudan a asimilar esta enfermedad, a aceptarla y a sobrellevarla. Uh-huh. Sí. Y lo que yo he visto con los familiares también es que viene como mucha frustración por varias cosas. Una, y la principal obviamente es por tener al papá enfermo, a la mamá enferma, a la pareja enferma. Pero otra también es que tienes que dejar muchas veces como tu vida a un lado y tienes que estar yendo a consultas, acompañar a quimioterapias. Me han contado que el paciente se vuelve también como un poco necio. Claro, está pasando por un proceso rudísimo y eso afecta incluso como la convivencia familiar, ¿no? Y la puede romper totalmente. Eso sí pasa todo el tiempo, porque y sobre todo pasa, donde más pasa es cuando a lo mejor es la abuelita o la mamá y solamente un hijo o un familiar se queda a cargo de prácticamente todo, ¿no? Cuando se reparten es pesado, no te voy a decir que nunca va a ser desgastante, pero sí pueden llevar mejor la situación, porque llega lo que se llama síndrome de burnout, del cuidador colapsado, porque siempre va a haber alguien que es el que más se encarga y colapsa, ¿no? Para esto pues también hay enfermeras, hay apoyo, o sea, no siempre el familiar tiene que hacer todo, puede apoyarse de más personas, de los hermanos, de los tíos, de los amigos, incluso, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Porque sobre todo en cáncer es muy fácil que el cuidador se colapse. Qué bueno que traes este tema a colación. Los seguros de gastos médicos mayores pueden cubrir este tipo de apoyo a los pacientes, por ejemplo, enfermería, rehabilitación, psicología, o cómo manejan ustedes Pues sí, hay para este tipo de diagnósticos hay muchos seguros que te cubren la atención psicológica. Uh-huh. Sí, no sé si muchos o todos. Sí, pero o sea, tienen muchos. Cuando es cáncer, sí. Ajá, o sea, si es otra cosa, a veces no, pero lo oncológico prácticamente todo sí te cubren cierto número de consultas y a veces las enfermeras también, incluso en casa, ¿no? En casa. Sí, es que sabes algo de lo que también me di cuenta es que justo, y decías al principio, las personas cuando tienen cáncer, si es en una etapa inicial, necesitan un pool de doctores más chiquito, pero en cuanto más va avanzando necesitan un pool de doctores cada vez más grande. Bueno, pues en el tema de una atención pública no hay pool de doctores, o sea, esa parte no existe. Es el oncólogo y el que te ve y después listo. de 6 meses si bien te va. Y después de algún tiempo si bien te va. Y si la persona, bueno, en el caso de que mi mamá cada vez fue teniendo más, o fue necesitando más doctores, pues ya no se los daban, o sea, porque cuando estaba en el hospital tenía como al internista, al neumólogo, al angiólogo, todos ahí viéndola, pero salía del hospital y entonces era ¿y ahora a quién vemos, no? O sea, fuera del hospital no tienes a nadie. Entonces, esa sí es una
algo muy abismal que yo pude ver, porque si estás en un hospital privado y ya tienes a tu oncólogo y ya tienes también a tu psicólogo y al tanatólogo y a todos los que te están ayudando, pues es más fácil tener contacto directo con ellos. Me estoy sintiendo mal, y de ese momento vas y te ayudan. Pero por un tema... Las instituciones sí tienen un programa de cuidados paliativos. El ISSSTE, el IMSS, creo que el ISSSTE lo tiene un poquito más desarrollado, y sí tienen la obligación, de hecho, de ir a veces a las casas de pacientes que son terminales. El problema es, nuevamente, no hay los suficientes médicos, los suficientes menos para que vayan paliatistas a las casas capacitados, porque no solo es onco, o sea, también hay pacientes que la crónica, diabetes, infartados, postrados, los que tuvieron un EBC, que llevan como años, y las úlceras por presión, que también son pacientes que necesitan de cuidados paliativos. Sí. Entonces ahí sí los hay, pero es, como tú bien lo dices, es bien difícil llegar a todos los pacientes que están en domicilio en un programa de cuidados paliativos. Sí. Las aseguradoras ahí sí es un plus realmente, porque sí lo tienen. Sí. O sea, tienen programas, cada aseguradora tiene su programa de cuidados paliativos, y una vez que el paciente, pues ya se sabe, incluso son trámites y lo ven, incluso prácticamente en la casa le hacen como una mini sala de hospital, ¿no? Que el paciente se siente más cómodo estar en su casa, claro, pero con los cuidados pertinentes, incluso el oxígeno se lo manda, la agua difusión para el medicamento sedante, etcétera, y el algólogo, ¿no? Que ahí sí él se vuelve mucho más importante que nosotros, claro, y algólogo y tanatólogo que lo están visitando en su casa. O sea, ahí sí te puedo decir que sí, en aseguradoras está mucho mejor estructurado, y aún así falta, o sea, cada vez está mejorándose. Es que sí depende del seguro que tengas. Pero o sea, la mayoría lo tiene, porque sí, yo he visto, luego me pongo a revisar condiciones generales de los seguros. Por ejemplo, el que yo tengo, sí tiene atención psicológica para enfermedades catastróficas, solamente para catastróficas, ¿no? Y también, como, por ejemplo, si te llegan a atacar en la calle y te violan, entonces también tienes esa atención. Oiga, vi perdón que te interrumpa, pero ¿cómo definen las aseguradoras enfermedad catastrófica? Yo lo sé desde mi área, que cáncer es catastrófico, pero ¿qué otra cosa sería un EBC? Están enlistadas, sí. Un EBC, por ejemplo, un infarto. También. Que no, digo, o sea, sí. O sea, sí, están enlistadas. Esclerosis múltiple. Esa no está como catastrófica. Y es catastrófica. O sea, esclerosis múltiple, ya el paciente deja de deambular. O sea, sí. Bueno, hay muchas neurológicas, a lo mejor habría que ver si específicamente. Sí, de corazón también. Sí, o sea, porque yo creo que una enfermedad que te deje postrado es algo catastrófico. Que te capacite. Pero nosotros, ni nosotros como médicos sabemos. Yo sé en mi área y la doctora, pero no sabemos cuáles son las catastróficas. Ajá. Sí. No, pero sí es bien diferente vivir el cáncer con seguro y sin seguro. Digo, yo estuve acompañando a un paciente oncológico que tenía seguro de gastos médicos. No era el non plus ultra, tenía un seguro. Y la verdad es que se vive, digo, como cuidador o acompañante, se vive muy diferente, porque justo tuvimos acompañamiento de un grupo de enfermeras, el tema de cuidados paliativos, todo es como mucho más cómodo. Y es que además el humor del paciente oncológico llega un momento en que pues sí es complicado. Sí. O sea, y claro, o sea, te está doliendo todo el tiempo. Sí, ya te no está doliendo. Ni qué les duele. Sí, exacto. Entonces, sí entiendo que lo que quieres es como que se mueran todos, porque te duele todo, ¿no? Y no puedes comer, o sea, de verdad todo te duele. Respirar yo creo que te duele. Entonces sí se vive muy diferente con un seguro de gastos médicos que sin un seguro. Sí, que... sí, creo que con todo lo que hemos platicado, ya para resumirlo, pues sí podemos decir que definitivamente es un vía crucis tener que ir a una institución a poder tratarte, cuando un seguro de gastos médicos te puede acompañar en estos momentos, ¿no? Difíciles, pero que por lo menos lo vas a hacer de una forma adecuada, con médicos, con equipo y con un acompañamiento por lo menos hasta el final. Entonces, sí. Y lo que es cierto es que a veces, digo, la parte económica, pero digo, ustedes son las expertas, pero creo que hay seguros de todos tipos y de todo rango
pues económico, ¿no? O sea, de rango de precios, por así decirlo, ¿no? O sea, hay seguros Ultra Plus, pero hay seguros básicos que al menos te cubren unos 5 millones, no sé, o sea, no los, o sea, y no son tan caros porque los puedes pagar mensual, ¿no? O sea, Sí, decimos como que pagar un seguro no es fácil, pero vivir sin atención médica de calidad Eso es tampoco cierto. es fácil. Y sobre todo a veces vivir sin atención, porque una gran parte de la población no tiene, pero ni siquiera Nada. el privado, ni siquiera el gubernamental, o sea, nada. nada. Ahí sí nada, entonces está muchísimo más complicado, ¿no? Pues bueno, con esto creo que tenemos mucho de qué Episodio hablar uno. todavía, Sí, pero híjole. pues vamos a cerrar con esto para que se queden con ¿Dudas? con más dudas, no, Muy pero, dudas. pero sobre todo también creo que algo muy importante es el tema de la prevención, Sí. de que debemos de trabajar más con eso para llegar a tiempo a un diagnóstico que todavía pueda tener remedio. Y también está bueno como si tienen alguna duda en específico o algo de lo que quieran saber más, pues nos podemos volver a invitar. Sí. Con Este, gusto. Sí, porque Sí, hay muchas son cosas que temas- todavía Sí. tenemos. O sea, podríamos Ajá. pasar aquí, hable y hable, Ajá. pero la verdad es que creo que con lo que podemos concluir es justo, hay que tener una cultura de la prevención. Sí. Siempre irnos a hacer nuestros chequeos cada año, y eso es lo que va a Y ser prevención más en importante. todo, ¿no? También tener un seguro médico que te Sí. acompañe. prevención. Eso es prevención. Eso es ver por ti y ver por tu familia, ver pues, si tienes hijos, ver por tus Sí. hijos, ¿no? Porque al final del día eso es lo que te puede salvar de no tratarte o tener una mala calidad de vida cuando puedes perfectamente tener un seguro que te acompañe en esto. Sí. ¿Cómo los podemos encontrar? Digo, vamos a dejar sus contactos abajo en la descripción, pero también platíquenos en dónde los podemos encontrar, si tienen redes, correos o cómo los localizamos. Justamente ahorita estamos atendiendo en el sistema de Ángeles Health System. Tenemos consultorios, una clínica integral del paciente oncológico en el Ángeles Acoxpa, es el consultorio 480, y la temática de nuestro consultorio es poder abordar al paciente oncológico de forma multidisciplinaria, ¿no? Acompañarlos con su oncólogo, que es la cabeza de su tratamiento, y luego todas las especialidades rama que a veces la gente no conoce: neumología, nefrología, paliativos, nutrición, para que tengan la mejor atención, ¿no? Y justo también estamos formando una clínica en el Ángeles, México, para también poder abarcar el área centro y poderlos acompañar también a los pacientes oncológicos y en general, ¿no? Tener todas las especialidades que se les puedan ofrecer. Ok, excelente. ¿Redes? Sí, pero te las enviamos. Sí, aquí abajo en la descripción Sí, que la sale. descripción. Justo ahí estamos en ambos lados, o sea, para pacientes del centro, pacientes del sur, Acoxpa o en el Ángeles, México. El Ángeles, México es una clínica un poquito todavía más grande, porque la de Acoxpa es enfocada a oncología y la del Ángeles, México es enfocada a cualquier tipo de paciente que quiera atención. Lo que queremos hacer, y esa fue una iniciativa de parte de la autora y mía, es de que el paciente no esté desplazándose de hospital a hospital o de consultorio a consultorio, sino que el paciente llegue a la clínica y pues tenga una atención integral, o cualquier necesidad o padecimiento, ya sea oncológico o de cualquier otra índole, se le atienda con médicos de alta excelencia. Eso está muy, muy bueno. Sí. Para que no se estén desplazando. Sí. Bueno, pues cerramos nuestro episodio. Nadie planea enfermarse, pero sí podemos estar protegidos, ¿no? Entonces, Listo, qué placer. Síganos. Muchas Placer, gracias, Gaby. chicas. Síganos en redes, acuérdense de seguirnos en redes, en TikTok, en Instagram, como @laquepuede podcast. Yo soy Bel Quintanar, me encuentran como @despertarseguros.mx. y yo soy Gaby Tobar, me encuentran como @decide_seguro. Y esto es todo por hoy. Muchas gracias. Gracias. Recuerda que La que puede es el podcast en donde la tranquilidad no es suerte, es decisión.